Dios los bendiga, amigos. Pasamos el domingo de Pascua, el domingo de resurrección, el día en que Jesucristo resucitó de los muertos, el día en el que se manifestó la gloria de Dios, el día en que la muerte no pudo retener al Hijo de Dios. En el último mensaje hablaba acerca del día de crucifixión, el viernes de crucifixión, el día en que crucificaron a Jesucristo y el velo del templo se partió en dos y la presencia de Dios inundó toda la tierra. El día en que Jesucristo murió en la cruz, porque Jesucristo fue crucificado y la verdad es que Jesucristo murió en la cruz. Y también es verdad que Jesucristo resucitó de entre los muertos. Dice el pasaje de Colosenses que voy a leerte, Colosenses capítulo 2, el verso 13 dice así: y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Esa herramienta que parecía que iba a detener la obra del Hijo de Dios, en realidad fue la herramienta que sirvió para que la obra de Dios fuera consumada. Jesucristo clavó en esa cruz todos nuestros pecados. Jesucristo derramó perdón para todos los que tenemos fe en Él. Los que han tenido, los que tenemos y los que tendrán fe en Él, obtienen a través de esa fe el absoluto y completo perdón de todos los pecados. Por eso ese día el velo se partió, porque ya no había nada que apartara, que separara a Dios de la humanidad, porque el perdón había llegado a todos aquellos que reciban la muerte sustitutiva de Jesús. Para todos esos la presencia de Dios está ahí. Jesús resucitó. Te voy a leer este pasaje que está en el libro de Hebreos, el capítulo 2, y dice así el verso 14. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Jesucristo vino, muere en esa cruz y resucita y quita el poder de aquel que tenía el poder sobre la muerte. La muerte no pudo detener al Hijo de Dios, la muerte no pudo detener a Jesucristo. En ese momento dice la palabra de Dios que Él libró a la humanidad. Una humanidad que tenía a la muerte como destino. La muerte era el final, la muerte era el último paso. Tremenda verdad. Pero Jesucristo resucita, mostrando que la muerte ya no es el final. Que eso de que el pecado y la paga del pecado es la muerte, que ese es el destino de la humanidad, ya no tiene por qué ser así. Jesucristo vino y dice la palabra de Dios, lo voy a leer de vuelta el pasaje, dice: destruyó por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Y libró a todos los que por el temor de la muerte estaban sujetos a esclavitud durante toda la vida. No tenemos por qué seguir teniendo miedo, ni del futuro, ni del destino, ni siquiera de la muerte. Porque Jesucristo venció. Jesucristo murió, pero Jesucristo resucitó.
Por eso es digno de ser celebrado, recordado, este domingo de resurrección. Pero triste sería para nosotros recordar el domingo de resurrección solo como un día que fíjate que ya pasa, ya está. ¿Qué pasa el lunes? ¿Qué pasa el resto del año? Muchos son los que hacen memoria, los que celebran, los que se alegran de la obra de Jesucristo en esa cruz, de esa muerte y de esa resurrección, para al día siguiente olvidar completamente lo que significó y lo que significa. Te voy a leer un pasaje que está en el libro de Romanos y empiezo en el capítulo 6, en el verso 3. ¿No saben que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado, y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él. Porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Cuando Jesús murió, pagó por todos nuestros pecados, el velo se rasgó y la presencia de Dios salió, inundó toda la tierra. Pero Jesucristo resucita para quitarle el poder que tenía el diablo sobre la muerte y librarnos a todos nosotros del temor y del miedo a la muerte. Jesús resucitó, el primero en resucitar para mostrarnos a todos nosotros el camino. Jesús resucitó, nosotros resucitaremos. Nosotros resucitamos. Eso es algo maravilloso del Evangelio. Morir para resucitar. Una novedad de vida. Dice el pasaje allá en el libro de Romanos, así que ahora en el verso 11, nosotros nos consideramos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Vivos para Dios en Cristo Jesús. El verso 10 dice que en cuanto murió, al pecado murió de una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Un antes y un después. Morir, pero no para quedar muerto, morir para resucitar. Termino leyéndote este pasaje de 2 Corintios capítulo 5, el verso 17, que dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Es la maravilla de la resurrección. Jesucristo nos mostró el camino. Nosotros hoy podemos morir y resucitar. Morir a nuestra maldad, morir a nuestro egoísmo, morir a nuestro ser temeroso, sin fe, morir a toda esa arrogancia, morir a toda esa maldad y resucitar de una manera nueva, en una vida nueva para Cristo. Domingo de resurrección. Domingo de novedad de vida. Pero fue solo el domingo y hoy ya no es más. Mañana ya no será más. Es simplemente algo para recordar un día y después seguir en nuestras rutinas. Si has muerto con Cristo, has resucitado con Él a una novedad de vida. Una novedad de vida.
nuestra vida, vivos para Cristo, vivos para Dios. Nosotros también podríamos ser como la mayoría y celebrar el domingo de resurrección, el domingo de Pascua, simplemente como un día y nada más, en el que hoy por hoy podemos comprar un huevo de Pascua y comer chocolate. ¿Y qué pasa el lunes? ¿Qué pasa el martes? ¿Qué va a pasar el resto del año? Este domingo de resurrección a nosotros nos sirve para recordar la obra de Jesucristo en la cruz. Para recordar que lo que Jesús hizo es para nosotros, para nuestra vida, para tocar nuestro corazón, nuestra mente hoy y todos los días, para cambiar nuestra manera de sentir, para cambiar nuestra manera de pensar, para cambiar nuestra manera de vivir, librarnos de toda la maldad y de todo el temor y de todo el pecado que hemos conocido. Librarnos para caminar sin peso de pecado y considerarnos vivos para Dios. No solamente un domingo al año, sino todos los días. Que Dios nos ayude a entender, que Dios nos ayude a creer, que Dios nos ayude a abrazar la resurrección de Jesús. Te bendigo en el nombre de Jesús.